Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, solo por su misericordia, solo por su bondad. Nuestras obras nada son ante un Dios que es 3 veces santo. Y nos alegramos en ser receptáculo de su misericordia, de su gracia, saber que, como dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en www.radiofaro.es.tl. Los que nos escucharán a través del 105.9, a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9, a través de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1, Radio Maranata de Jalapa, a través de la web, y Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. Nuestro saludo para todos ellos y a la audiencia del canal cristiano El Buen Pastor TV de Porticable en San Manuel Chaparrón. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que han de escuchar palabra de Dios. Señor, te rogamos por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Pedimos que te reveles, que nos des sabiduría, que nos des gracia y entendimiento. Que esta porción, Señor, traiga luz a nuestro entendimiento para conocer cada día mejor tus planes, tus propósitos, tus enseñanzas para nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 40 de esta porción. Y dice así: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque es así, dijo Jehová Dios de Israel: He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las casas, en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Dios promete al pueblo de Israel en aquel entonces un reinado firme. De hecho, David, después de una muy buena parte de su vida casi como guerrillero, peleando por la causa de Dios,
llega al reino de Israel y Dios lo respalda en todo lo que hace. Dice la Escritura que era un varón conforme al corazón de Dios, que su corazón tenía la forma del corazón de Dios. Cosa más maravillosa, más tremenda. Y sin embargo pecó, porque otra vez les recuerdo que la santidad es un atributo de Dios. Sin embargo tenía un corazón que era íntegro ante Dios. Y es lo que realmente Dios demanda de nosotros, que nuestros corazones no tengan doblez, que no tengamos doble cara, pues, que seamos los mismos aquí y allá, con este y con aquel, no haciendo diferencias. Eso hizo una gran diferencia en el pueblo de Israel, y no hubo tiempo más glorioso en Israel que los reinados de David y su hijo Salomón. En tiempos de Salomón, narra la historia bíblica, se construyó el templo, el segundo templo, el primer templo para Israel. Este templo estaba hecho de maderas de cedro y de ciprés. Ustedes saben cómo huele de rico el cedro, ¿verdad? Pero dice que estaba enchapado o láminas de oro habían sido puestas sobre él, por dentro y por fuera. El templo de Israel medía casi 100 metros de altura. Y cuando la gente venía caminando en las colinas rumbo a Jerusalén, en la distancia se veía el resplandor de aquel gran edificio cubierto todo de oro. No hubo un tiempo más glorioso para Israel que los tiempos en que gobernó David y Salomón. Pero dice que este Salomón se apartó del recto camino de Dios porque se juntó con mujeres extranjeras, dice. Y muchos argumentan cuestiones de adulterio por cuanto Salomón y David tuvieron muchas mujeres. Claro, las tuvieron y fueron responsables de ellas. No se andaban enmotelando y haciendo cosas de escondidas. Ellos como reyes tuvieron en su casa mujeres con las que copulaban y tuvieron muchos hijos. El problema de Salomón en sí fue aprender de sus mujeres, que eran extranjeras, a adorar a los dioses que ellas adoraban. De ahí que hemos dicho tantas veces que es importante que los matrimonios sean en un mismo parecer, en un mismo sentir. Muchachos cristianos con señoritas cristianas. Llevarlo a él al culto, y no que él te lleve para la calle, no que te quedes en la calle por quedarte con él. Llevarla a ella a la iglesia y no que ella te aleje de Dios. Ese fue el pecado de Salomón, permitir que estas mujeres lo apartaran del servicio a Dios. Y mire que dice la Escritura que no hubo ni habrá hombre tan sabio como Salomón. No hubo ni habría, y un hombre así de sabio cometió tan grave error. Hermanos, no hay pecado más detestable ante los ojos de Dios que la idolatría, que el cambiarlo a Él, un Dios vivo, santo y glorioso, por una imagen. Y eso fue lo que hizo que de alguna manera Dios desechara a Salomón. Y el versículo que tengo para meditar esta noche, el versículo 39, dice el Señor: yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. ¿De cuál esto? De que Salomón dejó de adorar al Dios vivo y santo para ser condescendiente con sus mujeres y prestarse a la adoración de ciertos dioses. El versículo 33 dice que adoraron a Astoret, la diosa de los sidonios, que es la misma Virgen María que hoy adoran los católicos, solo le cambiaron nombre. Y eso lo podemos leer en historia
religiosa y cultura general, como la adoración de los ídolos que habían en Babilonia, en la Babilonia antigua de Génesis capítulo 6, se dispersó por el mundo, y allí en esa Babilonia se adoraba a la diosa Semiramis y a su hijo Tamuz. En algunos países, por la división de las lenguas que hubo en Babel, se siguió la adoración y lo único que cambió fue el idioma, y entonces para los sidonios ya no era Semiramis sino Astoret. Los hebreos en algún momento de su decadencia la llamaron Astarte, pero fue la misma diosa madre del cielo, como le llamaban ellos, y como lo recrimina el profeta Ezequiel, que más tarde en la conversión de Constantino convierten o transforman o le cambian nombre y transforman en la adoración a María. Dice que Salomón también se prestó a la adoración de Quemos, dios de los moabitas, y de Moloc, dios de los hijos de Amón. Este Moloc dice que era un muñeco que tenía los brazos extendidos hacia adelante, y por detrás era hueco y le pegaban fuego y se convertía en una especie de horno, y las personas traían a sus niños recién nacidos como sacrificio, como ofrenda, y lo ponían en los brazos de aquella imagen caliente, y ahí morían los bebecitos sacrificados al demonio, porque el apóstol Pablo dice claramente en una de sus cartas que detrás de la adoración a los ídolos se esconde una doctrina de demonios. Hermanos, no permitamos en ningún momento que nuestra adoración al Dios vivo y santo se vea estorbada por ninguna otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Yo decía a mis hermanos, no hay pecado más grave, no hay pecado más abominable, más detestable ante los ojos de Dios que la idolatría. Cambiarlo al Dios vivo y santo por una imagen. Hay gente que no viene al culto porque se quiere quedar viendo la novela, una imagen en la televisión. Y cambiamos al Dios vivo y santo por cualquier otra cosa. Salomón cometió este error. Había tantas mujeres en Israel, las cuales él como rey pudo haber tenido por sus mujeres. Sin embargo, tomó mujeres de otros países que traían costumbre de adorar a sus dioses, y no solo la traían, sino que él aprendió a adorar estos dioses. Que el novio, la novia, la mujer, el hombre no sean el tropiezo para que tú le sirvas a Dios. Si te quiere seguir la mujer, bueno, y si no, de todos modos vamos a servirle a Dios. Si te quiere seguir el novio a la iglesia, ese es el hombre de Dios para tu vida, pero el que te aleja de Dios definitivamente no llena los requisitos, le falta 99 centavos para hacer el quetzal. En la familia de la gracia de Dios, dice Hebreos capítulo 3, existe la disciplina de Dios. Y esa disciplina es bastante severa. Dice: hijo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Padre al hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice. Hermanos, lo tremendo es que Dios tenga que disciplinarnos. Y aun si nos disciplinara, su mano es misericordiosa. Esa disciplina de Dios es bastante severa, pero es para que a través de esa disciplina podamos entender y conocer el pecado como una cosa grave y amarga,
para que a nuestros ojos cualquier pecado, cualquier aberración, cualquier desviación sea vista como algo abominable. Dios nos disciplina para que vayamos detestando el pecado. Salomón se apartó de lo recto del camino por sus mujeres extranjeras, hizo sacrificios a otros dioses y de este modo ofendió gravemente al Dios de sus padres. Por eso le fue arrebatada la 10ª parte de su reino y se estableció como un estado rival. De hecho, dice que Salomón trató de matar a Jeroboam. Se volvió un pueblo, una nación se divide. David queda solo Salomón queda solo en el reinado de una tribu y las otras 10 tribus son ahora sus enemigos. Parte de la disciplina de Dios. Esta fue una gran aflicción para todo Israel, para toda la casa de David y sobre esa dinastía. Y es que la mano de Dios cayó visiblemente sobre ellos a causa de la mala conducta de Salomón. Lo interesante, mis hermanos, es recordar esa porción de Hebreos, porque dice que a los hijos es que disciplina, a los suyos es que él corrige. Porque papá no va a salir a pegarle a los hijos de la calle, ¿va? No, a uno lo disciplinaba a su papá, ¿sí? Pues Dios no disciplina a la gente del mundo. Uno quisiera ver que los juicios de Dios cayeran sobre los impíos, y no, uno los mira gordos, bien comidos, en buenos carros, y les va aparentemente bien. Pero nosotros nos desviamos un poquito del camino de Dios y viene la vara del Señor. Pero quiero que preste atención, dije vara, porque no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, la espada de Dios nos golpearía. Pero estamos bajo la gracia y Él nos pastorea con su vara. Y eso hace una gran diferencia. Por eso dice el versículo 39, yo afligiré la descendencia de David a causa de esto. Pero luego viene el consuelo y dice, no es para siempre. No es para siempre. Y esa es una promesa tremenda, hermanos. No es para siempre. Estás pasando tribulaciones, estás pasando luchas, sientes que tu vida es difícil, sientes que la vida cristiana se hace difícil, sientes que ahora es cuando más problemas han venido a tu vida. Déjame decirte, no es para siempre. El castigo, la disciplina, la reprensión del Señor es por un breve momento, solo para que aprendas a identificar el pecado como cosa abominable, detestable y mala. El Señor castigará también a sus mejores servidores si se apartan de la piadosa obediencia y guianza divina. Tal vez en este mismo instante se cierna sobre nosotros un castigo parecido. Y no podemos más que hacer que clamarle con humildad que nos haga entender sus designios, que nos haga entender por qué Él pleitea con nosotros. Porque mire, no hay cosa más triste que estar llevando y no entender. No entendés, no patojo, le decían a uno los viejitos y le volvían a dar. Es que este es necio, es más terco que una mula. Y le volvían a pegar. No permitas que la vara de Dios ensañe contra tu vida. Si estás sintiendo la vara, el azote de Dios, pregúntale, dile, Señor, enséñame a entender cuáles son los motivos de tu disciplina y apartarme para ti. Pero qué frase tan consoladora es esta, mis hermanos, cuando el Señor dice, no es para siempre. No es para siempre. Estás pasando un momento difícil. Tu economía es difícil. Tu situación familiar es difícil. Tienes conflictos en tu mente y en tu corazón. Te sientes insatisfecho, inseguro. Sientes que la vida no tiene sentido. Ha venido enfermedad a tu vida, a tu casa, a tu familia. Hay consuelo para nosotros de saber que no es para siempre. Es tan solo para mientras entendemos la disciplina de Dios. El castigo por el pecado es eterno en el infierno.
pero en los hijos de Dios la corrección es pasajera. Note esta diferencia. El castigo por el pecado en manos del impío es para siempre, pero la disciplina del Señor es momentánea. La enfermedad, la pobreza, el abatimiento de espíritu pasarán cuando hayan cumplido o hayan producido el efecto que Dios desea en nosotros. Y el efecto que Dios desea en nosotros es que nos apartemos del mal. Recordemos que no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia del Señor. La vara de Dios puede causarnos dolor, pero su espada no nos tocará, su espada no nos matará, su espada es para el impío, la vara es para sus ovejas. El Señor es mi buen pastor. Nuestra pena presente tiene como finalidad llevarnos al arrepentimiento, para que no perezcamos igual que los impíos. Por eso, mis hermanos, nuestra actitud debe ser una actitud reverente, de compunción, de reconocimiento de nuestras faltas ante los ojos de Dios. Nadie venga a quererse justificar ante los ojos de Dios, que todo lo sabe. Más bien, como dijo el salmista, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, reconociendo nuestra necesidad de Él. Pidamos su misericordia y su gracia, para que esa gracia pueda cubrir nuestra falta. Así como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, que su gracia pueda saciar, que su gracia sea suficiente, que su gracia sea propicia a la medida de nuestro mal. Y que en ese proceso, mis hermanos, también nosotros podamos ir entendiendo sus designios, sus propósitos y su soberana voluntad para nosotros. Padre Dios de amor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender por qué muchas veces pleiteas con nosotros, por qué muchas veces riñes con nosotros, Señor, y en nuestra humanidad, en nuestra imperfección humana, muchas veces como David, ni nos hemos dado cuenta que hemos fallado. Abre nuestros ojos, Señor, para poder examinarnos de aquellos pecados que nos son ocultos, de aquellas cosas que a veces hacemos y sin siquiera saber que están mal. Abre nuestro entendimiento para poder, Señor, entender tus caminos y corregir los nuestros. Que bien dice el libro de los Salmos, encomiéndale a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y otro salmo dice, Él enderezará tus veredas. Endereza nuestros pasos, oh Dios, con tu báculo, con tu vara de amor, y no permitas que seamos consumidos con los impíos bajo la fuerza de tu espada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.